Sí, bueno, gloria a Dios. Aleluya. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la casa de Dios. Qué bueno que tomó la decisión de estar aquí. Vamos a tener un estudio bíblico y este es el número 1. No sé cuántos van a ser, pero es un estudio bíblico que debemos tener, analizar, estudiar, y se trata de la urgencia de evangelizar. Pero primero vamos a cantar unas alabanzas. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre. Aplauda sus manos y alábele en esta noche con todo el corazón. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Denle un fuerte aplauso. Padre, gracias, porque eres maravilloso. Te alabamos y te exaltamos en esta hora. Bueno, vamos a orar. Hoy fue un día de ayuno y oración, y para los que lo hicieron, gracias. Necesitamos su apoyo, necesitamos establecer esto. Es solo un día, y cuando sean 2, 3, una semana, y tenemos que empezar de a poco. Así que pusimos en este día las necesidades, todo lo que estamos haciendo, y sabemos que Dios ha escuchado, sabemos que Dios responde. Los cristianos necesitan orar y ayunar, si no, la carne siempre va a dominar. Así que qué bueno que lo hemos hecho, pero vamos a orar por este estudio bíblico, que Dios nos hable. Así que cierre sus ojos y oremos. Padre, te damos las gracias en esta noche, Dios, por la oportunidad de estar aquí en tu casa, en tu presencia, y vamos a tener este estudio bíblico. Señor, ayúdanos a aprender, pero no solo aprender, Señor, acumular información, sino poner por obra lo que tú nos vas a enseñar a través de este estudio bíblico. Gracias por cada uno de los que estamos acá. Abre el oído, abre el corazón, el entendimiento para, mi Dios, tener esa revelación que necesitamos. Dios, gracias, ponemos delante de ti nuestras vidas, y en esta noche, Dios, entregamos, Padre, este ayuno. Gracias por darnos la fuerza para poder ayunar este día y orar y clamar. Dios, sabemos que tú has visto, has escuchado este clamor, y te pido que bendigas a tu pueblo y ayúdanos en esta noche a través de este estudio bíblico. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, si trae su Biblia, si trae un cuaderno, trae lapicero, anótelo, apúntelo, porque todo se olvida. No creo que tenga una mente increíble donde todo lo guarde. Se olvida. Muchos al salir del servicio ya se les olvidó, y eso no puede ser. Necesitamos que se nos quede, necesitamos memorizar muchas cosas, y este es un estudio. Le voy a decir algo, en lo personal nunca lo recibí cuando yo recién me salvé. A nosotros nos enseñaron, vamos a decir, personalmente a través de discipulados, pero que yo recuerda nunca hubo la oportunidad de que nos dieran un estudio bíblico sobre evangelismo. El evangelismo es algo clave para la iglesia. Y vamos a leer la escritura central. Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, 14 al 18.
Marcos 16, 14 al 18. Si usted se va a conectar, reciba saludos desde aquí de la colonia El Ferrocarril, San Salvador, El Salvador, y gócese con este estudio bíblico también porque es importante. Marcos, Evangelio de Marcos 16, 14 al 18. Voy a necesitar Biblias rápidas también, me va a ayudar con algunos textos. Lo primero que hacemos es que busca el texto y luego se pone de pie y le da lectura en voz alta en esta noche. Dice así Marcos 16, 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La urgencia de evangelizar. Así se llama este estudio bíblico y este es el número 1. Quiero comenzar hablando un poco del compañerismo. El pastor líder, el pastor Greg, él está dando un estudio piedras conmemorativas y ya va por el número 27 y dice que son 30. Y él ha contado la historia del compañerismo. Yo quiero hablar un poco nada más para hablar de evangelismo. La visión de nuestro compañerismo de esta iglesia llegó a través del pastor Wyman Mitchell. Él es el fundador, ya falleció, ya se fue con el Señor. Y algo que necesitamos tener claro es que este compañerismo, la casa del alfarero, iglesia de compañerismo, la casa del alfarero, prácticamente se compone de 4 pilares o 4 puntos que han logrado que este compañerismo esté donde está ahora. Hay más de 3.500 en más de 130 naciones y esto ha crecido y el evangelismo ha sido crucial. 4 cosas. Número 1, evangelismo. Número 2, discipulado. Número 3, plantación de iglesias. Y número 4, evangelismo mundial. Por eso tenemos allá nosotros este mapamundi y dice precisamente las 4 cosas. Si usted lo lee, ganando almas, eso se hace evangelizando, haciendo discípulos, plantando iglesias y abajo evangelismo mundial. Por eso puse esos 4 pilares, es lo que es esta iglesia, es lo que es el compañerismo, esa es como la columna vertebral. El pastor Wyman Mitchell y su esposa eran pecadores. A ellos les gustaba fumar, a ellos les gustaba beber, bailar y pelear, típico en muchas personas. Ellos vivían en Phoenix, Arizona, y a los 25 años de edad padecieron una crisis en sus vidas. Su hija primogénita falleció súbitamente a los 10 meses por neumonía. Fue duramente el golpe, esta etapa fue dura, pero ahí fue donde el evangelismo empezó a tocar vidas y especialmente a Wyman Mitchell, que es el fundador. ¿Por qué? Porque su cuñado y la esposa le testificaron de Dios cuando ellos habían perdido a su hija, a su primera hija de 10 meses por neumonía. Ahí les hablaron de Dios, ahí les evangelizaron. Ellos eran borrachos, fumaban, bailaban, pero esto golpeó sus vidas y alguien los evangelizó. Entonces fueron a la iglesia con ellos, donde experimentaron una fuerte conversión y un profundo cambio en sus vidas, porque eso hace el evangelio, cambia vidas. En la mañana del siguiente día el pastor Mitchell estaba lleno del Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. Dice nuestro texto acá,
Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y el pastor Mitchell se salva, se convierte y al otro día es lleno del Espíritu Santo y empieza a hablar en lenguas en voz alta y empieza a profetizar, recién salvo. Y siguió así por más de una hora, la gente se tenía que ir, entonces le dicen a la esposa, mire, le vamos a dejar la llave de la iglesia, cuando él termine, por favor, cierre la iglesia y nos vemos otro día. Desde el comienzo de su salvación, el pastor Wyman Mitchell ya tenía el deseo de hacer algo para Dios y comenzó a testificar. Fue algo que nació en su corazón, fue algo que Dios puso en su corazón. Entonces, estamos viendo un poquito de historia, quiénes somos, cuáles son nuestras raíces, de dónde viene esta misión, este compañerismo, para que cuando le pregunten usted diga, no sé, yo solo voy a la iglesia. Y eso no tiene que ser así. Este compañerismo nació o comenzó en 1970. Estamos hablando que este compañerismo tiene 54 años desde que nació o se levantó, se formó, y es por evangelismo, es por discipulado, es por plantación de iglesias, es por evangelismo mundial que ahora es un movimiento de Dios muy poderoso que está afectando a las naciones. Hay iglesias en la India, hay iglesias en África, hay iglesias por todo el mundo casi. Hay algunas naciones que todavía no han sido tocadas por este compañerismo, pero pronto será. Todo comenzó en Prescott, Arizona, en Estados Unidos. Ahí comenzó este compañerismo en 1970. El fundador se llama Wyman Mitchell. Si usted se mete a internet y pone Wyman Mitchell, ahí le va a aparecer su biografía, su historia, y se va a sorprender de todo lo que Dios hizo con este hombre. Entonces, el evangelismo es el principio fundamental que nos define y determina nuestro compañerismo. Los alfareros, los de la casa del alfarero, son cristianos que evangelizan en las esquinas, en los buses, en el trabajo, persona a persona. Eso nos hace distintos, no mejores, sino que es un distintivo. El uso de la música, por eso es que los sábados lo usamos para conciertos, los sábados los usamos para teatro, para películas, y esto fue desarrollándose desde sus humildes comienzos. Uno de los primeros conciertos en la iglesia del pastor Mitchell fue en un viejo salón que alquiló y una consola que le alquilarían. Era un equipo de sonido hogareño. Con eso empezó un concierto, pero lo tremendo es que esa noche fueron a evangelizar en las calles. Esa noche llegaron 250 personas, de las cuales 50 respondieron al llamado de altar, es decir, para ser salvos. Evangelismo es el método que consiste en llevar el evangelio más allá de las cuatro paredes, más allá de la iglesia. No podemos quedarnos sentados adentro de la iglesia esperando que los pecadores entren. La gente va a pasar, solo va a ver, va a estirar el cuello y se va a ir. Necesitamos salir de las cuatro paredes, y eso lo hace el evangelismo cuando nosotros vamos a evangelizar. No podemos quedarnos sentados adentro de las iglesias esperando que los pecadores se acerquen de alguna manera, aunque sí vienen, pero son muy pocos. Entonces el pastor Mitchell llegó a la conclusión de que nuestro llamado consiste en crear una plataforma para declarar el evangelio, ya sea buscando una multitud o originando una multitud para transmitir la palabra. Por eso es que buscamos esquinas donde gente pase, buscamos centros comerciales o plazas o mercados donde hay mucha gente, y ahí empezamos a testificar, empezamos a repartir volantes. Y si no hay gente, entonces se busca la manera de juntar gente. Ahora que vino el grupo de impacto en nuestra iglesia madre, llamaron mucho la atención. Tenemos las 4 pancartas que nos dejaron. Se pintaron ellos de mimos y iban regalando dulces y llamaron la atención y se evangelizó. Entonces se debe buscar la manera de que la gente escuche el evangelio
y es a través precisamente de evangelismo. Nosotros somos una iglesia que evangeliza, que sale de las cuatro paredes. Donde sea que la gente se reúne, es un escenario para declarar el evangelio. Entonces, nuestro llamado es el evangelismo. Cada creyente es convocado a dar testimonio. Esto es parte fundamental de la visión dentro del compañerismo. Necesitamos evangelizar. Pablo dice en Hechos 26, 19 al 23, ya vamos a entrar de lleno a lo más importante, pero primero quise compartir un poco de historia y por qué evangelizamos, de dónde nació, cómo empezó. Dice Hechos 26, 19 al 23, hablando de la visión celestial, dice Hechos 26, 19 al 23. ¿Cuántos ya lo tienen? Hechos 26, 19 al 23. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Lo que el pastor Mitchell recibió fue puesto en su corazón y fue una visión celestial. Él obedeció y él mismo jamás imaginó hasta dónde llegaría con el evangelio. Pablo el apóstol, lleno del Espíritu Santo, empieza a anunciar el evangelio de Jesucristo y precisamente él llegó y tocó otras naciones como evangelizando. Entonces hay una urgencia de evangelizar. El propósito de este estudio es que usted aprenda cómo es que se da un testimonio, porque cuando uno da testimonio no tiene que decir dónde está la iglesia, los días de servicio, el horario. Su testimonio es cómo fue su vida, cómo era. Yo he escuchado a cientos de cristianos en muchas iglesias que no dan su testimonio. Ellos lo que están haciendo es diciendo dónde está la iglesia, a qué horas empieza, pero nunca cuentan: yo era así, yo estaba así, pero Dios me cambió. Y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Hay una urgencia de que los cristianos salgamos a las calles a evangelizar. Gente se está yendo al infierno, ¿sabía? Gente se está yendo al infierno. La gente cuando muere sin Cristo se va al infierno, pero es una gran diferencia cuando han escuchado que hay un Cristo que cambia y que les ama y que puede transformar sus vidas. Es a través de evangelismo que venimos nosotros a Cristo, sea de la forma o método que usaron, nos alcanzó y ahora estamos aquí en la iglesia porque alguien nos evangelizó, alguien nos invitó. La visión celestial es anunciar el reino de Dios, declarar el evangelio, y esto tiene que ser revelado, entendido por cada creyente. Sin evangelismo, escuche, la iglesia no va a crecer. Si no evangelizamos, no vamos a pasar de los 20 y tantos que somos, más o menos un grupo de 25, cuando todos vienen. Pero si no evangelizamos, hermano, no vamos a pasar de ese número. Y no es que estamos haciendo competencia, queremos ganar gente. ¿Cuántos dicen? Queremos que los borrachos vengan, que los drogadictos vengan, que vengan los que están deprimidos, que vengan los que se quieren matar, los que están desahuciados, que vengan. Pero ellos no van a venir por sí solos a la iglesia. Vamos a tener que ir por ellos. ¿Cómo? Evangelizando. ¿Y cómo? Dando su testimonio. ¿Sabía usted que hay personas que están exactamente como usted estaba antes? Así están. Y cuando alguien se para y dice: así estaba yo era esto, hacía esto, eso llama la atención porque dicen: así me siento. Y escuchan cómo fue cambiado ese hombre y esa mujer. Así que el Señor nos muestra a través de la mujer samaritana que se tomó un tiempo para evangelizar a una mujer necesitada. ¿Se acuerda la mujer samaritana?
dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Y cuál era la necesidad? Evangelizar a esta mujer que estaba con un corazón herido. Usted conoce su historia. También el endemoniado gadareno nunca iba a conocer al Señor si él no se acercaba al endemoniado gadareno. Llegó a su territorio y ahí el Señor hizo un milagro, y eso está en Marcos 5 del 15 al 20. Y la mujer samaritana, usted lo puede leer, anótelo, Juan 4, 25 hasta el 42, dos ejemplos donde Jesús llega a donde ellos están. Nunca ellos iban a llegar donde Jesús estaba. Y eso es la realidad de muchas personas, hermano. Personas van a escuchar adentro de sus casas, en sus negocios, van a ir en el carro y van a escuchar su testimonio, van a escuchar que Cristo cambia, y eso los va a traer. Pero jamás van a venir ellos. Mire, aquí pasan miles de carros todos los días, y quisiéramos que todos entraran, sí o no. Pero ellos están en su mundo, están pasando. Es más, algunos ni siquiera se dan cuenta que hay una iglesia aquí, porque así pasó conmigo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar? A través de evangelismo, ir por ellos, salir de las cuatro paredes. Se necesita esto, hacerlo a través de cada uno de nosotros. Por esta razón, buscamos la mente de Dios, la guianza del Espíritu Santo para encontrar maneras y oportunidades de evangelizar. En cualquier parque, cualquier esquina, calle, y es ahí donde cada creyente que se ha convertido anuncia, publica lo que Dios ha hecho en su vida. Cada uno tiene un testimonio diferente, ¿sí o no? Cada uno tiene un testimonio. Mi esposa no puede decir, ¿sabes qué? Yo era borracha, ¿sabes qué? Yo fumaba, yo andaba en fiesta, yo andaba aquí. Mi esposa no era así. Cada quien tiene un testimonio. Y eso va a tocar vidas, corazones necesitados. Entonces, evangelismo es afuera de las cuatro paredes. Evangelismo es afuera de la iglesia. No es entre las mismas iglesias. Nosotros no venimos a evangelizar cristianos, venimos a evangelizar pecadores. Por eso se le ha dicho reiteradas veces, si usted tiene a alguien que está invitando y que ya va a una iglesia, que siga yendo a su iglesia. No es nuestra intención sacar cristianos de iglesias que ya están ahí. Queremos gente que no está yendo a ninguna iglesia, que se resbaló quizás, que no está yendo a ningún lugar. Por ellos es que hacemos evangelismos, llegar a los pecadores. Evangelismo es vida y crecimiento para la iglesia y para cada creyente. Si no evangelizamos, no vamos a crecer. Es por eso que el evangelismo es importante para toda iglesia. Sería muy tremendo que tomáramos muy en serio subirnos a los buses y predicar. No sé si usted usa buses, pero ahí en Altavista hice el anuncio y me subí una o dos veces y prediqué ahí, repartí volantes. Yo sé que quizás otras personas lo hacen, pero necesitamos buscar la manera de evangelizar. Y para esto se necesita el apoyo genuino y el compromiso de todos los creyentes que están salvos, los que dicen que ya son cristianos, para que otros se conviertan y empiecen a ayudar. Por eso nuestro texto de Marcos 16:15, la Nueva Versión Internacional dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Traducción lenguaje actual dice, Jesús les dijo, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Evangelismo es el método que consiste en llevar el evangelio más allá de las cuatro paredes. Evangelismo es predicar. Evangelismo es anunciar, proclamar las buenas nuevas de salvación. Evangelismo es un mandato del Señor para cada creyente, no solo para el pastor, es para todos. Es que, ¿qué puedo decir yo? Me han dicho algunos, es que yo no tengo testimonio. Claro que tiene mucho que decir. Todos tienen algo que decir porque han conocido a Dios. Algo muy importante es que el creyente nacido de nuevo sea lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque va a tener ese poder, va a tener esa autoridad de lo alto para predicar, para anunciar, para proclamar
y Dios va a poner palabras en sus labios. No son palabras aprendidas en un instituto bíblico, sino que el Espíritu Santo pone las palabras. Pone las palabras. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la urgencia de evangelizar. Dice Hechos 9, 20 al 22. Hechos capítulo 9, 20 al 22. Vamos a entrar de lleno a este estudio, la urgencia de evangelizar. Urgencia quiere decir ya. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Hechos 9, 20 al 22 dice así. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cómo dice? Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Biblia la palabra dice el versículo 20, y bien pronto empezó a proclamar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Y muy pronto empezó a ir a las sinagogas para anunciar a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. Recordando mi salvación, mi hermano, cuando yo acepté a Cristo, fue como al mes o al mes y medio que yo me bauticé en agua. Ya era salvo, ya había conocido a Cristo. Luego, como a los 2 meses, más o menos, de salvo, fueron mis primeras conferencias bíblicas. Eso fue en el año 2000. Después de esa conferencia, nunca se me va a olvidar, llegó un grupo de impacto a la colonia donde estaba la iglesia y salieron a evangelizar. Así como cuando vinieron los de la iglesia madre, o cuando vinieron los de Santa Ana o de mexicanos que salimos a evangelizar. Así pasó en el año 2000. Así que se pusieron en una esquina con el megáfono y yo tenía más o menos unos meses de salvo. Y así de repente escucho que dice el pastor Mike Ashcraft, un gringo, dice, y ahora es nuestro hermano Jorge quien nos va a compartir su testimonio. Y yo no sabía, no iba para eso, no sabía cómo hacerlo. Se me pusieron los pelos de punta, me asusté y empujé a aquel amigo que me llevó a la iglesia y él se puso en medio y él dio mi testimonio por mí. Sinceramente, le puedo decir, recordando este evento de mi vida, no fue por vergüenza de que era cristiano, sino tenía miedo. Tenía miedo a hablar en público. Jamás había hecho tal cosa. Creo que era uno de mis primeros evangelismos y me pusieron de un solo a dar testimonio y no lo di en esa ocasión. Y a lo mejor por eso usted dice, no, yo no voy porque el pastor me va a poner a dar testimonio. No lo vamos a poner a su testimonio al principio. Usted escuche, usted reparta un volante, usted hable a las personas. Es más, hasta para dar un volante, mis hermanos, ya le hemos dicho que no solo se trata de que es como la pizza o como las hamburguesas, que solo está repartiendo volante así, no. Ya se le ha dicho como estadio le bendiga, hay un volante. Así fue como llegué con el hermano Luis, estaba ahí con sus amigos. Yo no solo le fui a un volante y ya me fui, no. Yo llegué directo, ¿cómo están? Mucho gusto, buenas noches, un volante, tenemos esto, de veras, y ahí empezó la plática. No necesariamente tiene que agarrar el micrófono y testificar si no lo puede hacer al principio, pero algún día lo va a tener que hacer. Entonces no se trata solo de repartir los volantes, allá él se va, sino que hay que acercarse a la gente. Por eso lo hacemos. No di mi testimonio esa vez. Créame que me sentí mal. Dios trató conmigo y en el próximo evangelismo fue cuando yo elevé mi voz para Cristo. Por primera vez, no me acuerdo qué dije, estaba tan nervioso, pero di mi testimonio. Y de ahí no he parado, hermano. Uno va haciéndolo cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, luego agregando un texto bíblico, porque se pierde el miedo. Cada creyente cristiano debe caer en cuenta que urge, mi hermano, urge que usted comience a evangelizar, que comience a predicar, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Gente se está muriendo, gente está necesitada.
Creo que hay mucha gente que solo está esperando que usted le predique públicamente. Hay gente que solo está esperando que usted se pare y predique que Cristo es el Señor y que Él cambia vidas. Vemos que la mujer samaritana, cuando se dio cuenta que era Cristo con quien estaba hablando, que era el Mesías, inmediatamente bajó su cántaro, lo dejó ahí, se fue a la ciudad y empezó a publicar: he encontrado un hombre que me ha dicho toda la verdad, ¿no será este el Mesías? Empezó a evangelizar inmediatamente. Lo mismo sucedió con el endemoniado gadareno. Después de ser liberado, inmediatamente el Señor lo mandó a evangelizar y a predicar. Vamos a leer estos textos: Juan 4, 28 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 4, 28 al 30. La mujer samaritana comenzó a evangelizar inmediatamente. Juan 4, 28 al 30. Juan 4, 28 al 30 dice de la siguiente manera: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Marcos 5, 18 al 20. Dice de la siguiente manera, Marcos capítulo 5, 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar, eso es evangelizar, testificar. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos, ¿qué dice? Se maravillaban. Hay gente que se va a maravillar cuando lo vean testificar a usted. Hay gente que va a decir: wow, yo conozco a este hombre, este era borracho, era fumador y mira, lo está predicando. Yo conozco a esta mujer, era así, era así, y ahora está predicando, qué tremendo. Se van a maravillar, se van a admirar. Es muy interesante que Saulo de Tarso, cuando tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, inmediatamente empieza a evangelizar. No dice que fue unos meses después, unos años después, dice enseguida. Y bien pronto y muy pronto Saulo predicaba a Cristo. Estamos viendo que es inmediatamente, que es urgente que el creyente nacido de nuevo evangelice y predique. No sé cuántos meses tenga usted de ser salvo, pero si no ha empezado a evangelizar, yo le digo: ¿qué está esperando? ¿Acaso no tienen algo que compartir? ¿Acaso no le da un pesar los que están perdidos? ¿Acaso no Dios le ha hablado de alguna manera? Necesito que le hables de mí, predícale de mí, háblale de mí. Necesitamos entender que hay una urgencia para que usted y yo comencemos a evangelizar de una o de otra manera. Cuando el cristiano lo hace en verdad, va a causar asombro, impresión. Van a haber preguntas, dudas en las personas que lo conocen a usted. Porque el reto es cuando toca evangelizar donde a usted lo conocen. El reto es cuando le toca evangelizar en su colonia. Ese es el reto. O cuando su familia está presente y lo ven a usted. Ese es un gran reto. Pero ahí se va a demostrar que en verdad hemos encontrado a Jesús. Solo imaginemos lo asombrados que estaban en Decápolis cuando ven a este hombre que estaba endemoniado y ahora es libre, ahora está sano en su juicio cabal y está predicando lo que Jesús hizo por él, lo que Dios hizo en su vida. La gente está admirada. Evangelismo, mi hermano y mi hermana, es predicar, es anunciar, es proclamar con sus propias palabras su vida
y decir que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida y que no se trata de una religión. Los cristianos de domingo, hermano, jamás van a salir a un evangelismo. No pueden hacerlo, no tienen tiempo, les da pena, no se han convertido. Y si ellos se avergüenzan, el Señor dice que Dios se va a avergonzar de ellos en aquel día. Debemos entender que hay urgencia de evangelizar esta ciudad, mi hermano, y sus alrededores. Necesitamos entender que hay una urgencia por esto. Dice Romanos 10, 14 al 15. Romanos capítulo 10. ...14 al 15... Romanos 10, 14 al 15... ¿Cuántos ya lo tienen? Aquí comienza con una pregunta, hay un signo de interrogación, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo pues invocarán? Por eso evangelizar, hermano, es el alma de este compañerismo. Es lamentable que los cristianos digan que no lo pueden hacer, que están cansados, que no tienen tiempo, que digan: es que no sé qué voy a decir, esto no es para mí. Si alguien lo hizo por nosotros, hay una urgencia, mi hermano, es un mandato del Señor para cada creyente. Las almas se están perdiendo y Dios un día nos va a demandar no haberlo hecho, no haberlo hecho. Quiero hablar rápidamente. Así fue mi vida. Entremos de lleno. ¿Cómo es que usted y yo tenemos que dar nuestro testimonio? Para que tome nota. Quiero ver este punto. Así fue mi vida. Cuando usted dé testimonio, no diga: yo estoy yendo a la iglesia y los servicios son tal y tal, estamos en un lugar y tal. No. El testimonio es lo que usted fue. Hay cosas que no puede contar detalladamente, pero sí debe mencionarlas. Si usted era borracho, no tiene ni por qué avergonzarse de decir: yo era borracho. ¿Sabes qué? Yo era borracho, yo fumaba, ese era yo. Así fue mi vida. Para compartir y testificar nuestra conversión a Cristo públicamente o de persona a persona, el testimonio se compone de 3 puntos. Porque si vamos a empezar, mañana vamos a evangelizar. Mañana no pudimos hacerlo hoy, se descompuso el carro. Bueno, gracias a Dios ya lo logré activar, pero no pudimos, no teníamos en cuenta eso. Pero yo creo que dijo el Señor: yo quiero que todos estén mañana todos están y se va a poner tremendo. Entonces mañana usted va a tener en mente que el testimonio se compone de 3 puntos. Cuando usted dé testimonio, son 3 cosas que tiene que considerar, tener en mente y aplicar. Número 1, lo que antes fui. Cuando uno se para y dice: bueno, quiero contarles, o si usted quiere dar su nombre, mi nombre es tal y quiero compartirte cómo fue mi vida, parte de lo que fue mi vida. Por eso lo primero es lo que antes fui. En mi caso, yo digo: bueno, yo vengo de una iglesia católica, yo nací en un hogar pobre y me perdí en mi adolescencia, yo practiqué lo que es el alcoholismo, yo era bailador, yo fumaba, era mal hablado, anduve en inmoralidades sexuales. No puedo omitir todo eso y no me da ninguna pena, porque eso era yo. Eso era yo, y por eso mis hijas, cuando empezaron a entender: y todo eso hacías, todo eso hacía, ese era yo. Entonces, ¿qué es lo que usted va a decir? Porque el testimonio es: ¿sabes qué, persona? Yo era así. Esto hacía yo antes. Así fui yo, lo que antes fui. Número 1. Número 2, la experiencia que usted tuvo al momento de recibir a Cristo. Eso es lo que muchos cristianos pasan por alto.
Y es importante, número uno, cuando usted dé su testimonio, diga, así fue mi vida, yo hacía esto, estaba así, hacía así, me encontraba. Pero un día me hablaron de Cristo, fui a la iglesia y sabes, yo abrí mi corazón, me humillé, me rendí y sabes, yo sentí esto o esto pasó en mi vida. En mi caso, fui a la iglesia en esa noche. No recuerdo qué predicó el pastor, pero cuando dicen incline su rostro y cierre sus ojos, y cuando usted ve que viene a alguien nuevo y usted ya tiene más tiempo estar en la iglesia, si es hombre, hombre con hombre, mujer con mujer, cuando usted sabe que vino alguien nuevo, ponga atención, esto es importante. Cuando usted ve que viene alguien nuevo, nos está visitando y dice el predicador, cierre sus ojos, incline su rostro, ahí usted nota, hay alguien nuevo. El predicador va a decir, hay alguien aquí que nos visita por primera vez, no conoce a Cristo, le gustaría recibir perdón de sus pecados, levantaría su mano y rápidamente, disimuladamente usted, si ve que alguien levantó la mano, ya sabe que tiene que acercársele a él, traerlo aquí al frente y se le invita a hacer la oración del pecador. Y yo le voy a enseñar cómo es la oración del pecador. Y número dos, si no levanta la mano nadie, pero usted sabe que hay alguien que nos está visitando, el predicador va a hacer lo segundo. O tal vez usted fue cristiano, se resbaló, usted se alejó, pero quiere regresar. El predicador da la oportunidad en ese momento precisamente. Para eso se llama, o eso es el llamado de altar, para eso. Y si ve que no hay nadie, bueno, entonces el predicador, el pastor, pasa a lo número 3 y dice, bueno, mi hermano, mi hermana, quiero hablarle a los cristianos. Por eso los cristianos, cuando dice el pastor, pónganse de pie, vamos a abrir este altar. No tenemos una plataforma todavía, pero los cristianos pasan aquí, aunque ya están salvos, aunque están viniendo, pero pasan a tomar decisiones y hablar con Dios. Entonces, usted cuenta, ¿sabes qué? Yo era así, pero el día que yo recibí a Cristo sentí que Él rompió las cadenas, nací de nuevo, fui libre, Dios me quitó la ansiedad, Dios me liberó del alcoholismo, sentí su presencia. Esa noche yo levanté mi mano, pasé adelante, doblé mis rodillas, me guiaron a la oración del pecador, el pastor oró por mí y yo empecé a llorar como usted no tiene idea. No podía parar de llorar, sentí yo que me quitaron quintales de peso de mi espalda, me sentí alguien diferente. Eso fue lo que yo sentí. Hay quienes no sienten nada, no tiene que inventarse cosas. Pero si usted sintió algo exclusivo, lo debe compartir brevemente, no tiene que contar a detalle. Porque otra cosa, para dar su testimonio en las calles, 3 minutos son más que suficiente, hasta mucho tiempo es. Porque no tiene que contar toda su vida de un solo. Lo importante poco a poco. Y hay otra cosa que de vez en cuando cámbiele a su testimonio. Puede contar otra parte de su vida, otro suceso de su vida que es importante. Y número 3, número 1 dijimos lo que antes fui. Número 2, la experiencia al momento de recibir a Cristo. Y número 3, invitar a la gente a que reciba a Cristo o se vuelvan a Dios. Eso es el testimonio. 3 cosas, lo que fuimos, cómo fue que conocimos a Cristo, ese momento especial, y usted después dice, y ahora yo quiero invitarte a que vengas. Si Dios me tocó a mí, me cambió a mí, también lo puedo hacer contigo. Ven, no esperes más. 3 cosas, ¿cuántos me están entendiendo? 3 cosas. Por eso yo he recomendado, los teléfonos ahora tienen esa ventaja que tienen grabadora, ¿sí o no? Ponga la grabadora y usted dé su testimonio, como si estuviera en la calle, y usted se va a escuchar y se va, en un minuto todo lo que dije, se va a dar cuenta que no necesita tanto tiempo. Y usted va a ir mejorando, usted va a escuchar, no, esto no lo tengo que decir así. Grábese, pero diga lo que usted fue. Hechos capítulo 26, 4 al 11. Hechos capítulo 26. Todo esto tiene su fundamento bíblico y vamos a ver ahorita cómo es que Pablo da su testimonio y hace lo que yo le estoy diciendo. 3 puntos. Lo que antes fui, la experiencia al momento de recibir a Cristo, y 3, invitar a la gente
a que reciba a Cristo o que se vuelva a Dios. Eso quiere decir que están alejados. Hechos 26, del 4 al 11. ¿Cuántos ya lo tienen? ¿Cómo dice el encabezado de su Biblia? Como diciendo Pablo, así fue mi vida, va. Vida anterior de Pablo. Dice, fíjese cómo empieza él. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Fíjese lo que está diciendo. Fui fariseo o viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, yo soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento es, esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga entre vosotros? Cosa increíble, que Dios resucita a los muertos. ¿Y cómo sigue testificando él? El 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Pablo está diciendo, así fue mi vida, esto pasó, yo hice esto, yo hice lo otro. Si usted iba a las discotecas, ¿por qué no decir que iba a las discotecas? Si hay gente que ese es su debilidad. Vamos a ir a la disco, vamos a ir a la fiesta, vamos a ir al par, no sé cómo le dicen aquí. ¿Cómo le dicen aquí? A la fiesta, va. Vamos a ir a la fiesta. Esos, cuando escuchan eso, automáticamente son atraídos. Yo iba a las fiestas, yo hice esto, yo maltrataba a los evangélicos. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, así fue mi vida y yo hice estas cosas. Aquí tenemos lo primero que se debe decir al compartir nuestro testimonio, y decir, así fue mi vida anterior, mi vida pasada fue así, Pablo cuenta desde su juventud lo que él hizo, lo que él fue. Él dice que él se metió a la más rigurosa religión, a la secta, se convirtió en fariseo. Por eso yo no tengo problema en decir que yo fui católico, si mis padres de ahí vienen. No tengo ningún problema. Gente se va a ofender posiblemente, pero es lo que yo fui. De ahí Dios me sacó. Entonces Pablo dice, yo fui fariseo. Es importante que la gente escuche esos episodios de nuestra niñez, adolescencia, de una manera clara y resumida. Insisto, yo conozco la vida de muchos cristianos desde que me salvé, y cuando dan su testimonio yo digo, tanto que tienen que decir y nunca lo dicen, tanto que tienen que compartir. Yo conozco sus vidas, ¿por qué no testifican esto? Gente sería tocada si tan solo se atreven a decir, ¿sabes qué? En mi niñez yo fui abusado, abusada, alguien me hirió. Eso va a traspasar a alguien que está pasando por eso. Ese es el punto. Así es como se debe testificar. No maquille su vida, no la ponga bonita, porque no era bonita. En mi caso, mi vida no era bonita. Y si su vida era bonita, todo el mundo se iba a ir al infierno. Pues sí, sin Cristo vamos al infierno, ¿sí o no? Es importante que usted de vez en cuando diga, ¿sabes qué? En mi adolescencia joven yo hice esto, hice lo otro, en mi niñez pasó esto, ¿sabes? Yo tuve problemas en mi matrimonio, esto, lo aquello. Todo eso, hermano. En mi caso, yo crecí en un ambiente familiar de pobreza, por eso yo lo testifico. Yo crecí en un ambiente de alcoholismo, por eso yo puedo decirlo. Maltrato de mi padre hacia mi madre,
Yo crecí en la religión católica, es más, hice la primera comunión, yo fui a Esquipulas y besé al Cristo Negro. Lo tengo aquí. Y por ahí creo que andan unas fotos todavía. Mi papá sí era, pero estábamos mal, estábamos de veras mal, no había salvación. Pero cuando conocí a Cristo, empecé a testificar eso precisamente. Este punto debe durar menos de un minuto. Solamente decir así fue mi vida. Menos de un minuto. Si usted se graba, de veras diga, bueno, mi nombre es tal y tal. Déjame decirte que yo fui así, hice esto, practiqué aquello, me metí a problemas, era peleonero. Si usted se da cuenta, un minuto le alcanza. Y no tiene que ir corriendo tampoco, y tampoco tiene que ir a paso de tortuga, porque se le va a ir el tiempo. Hay gente que solo está de paso y algo van a capturar. Número 2, Pablo especifica lo que hacía con detalles claros y directos, según él hacía lo correcto, pero estaba ciego. ¿Dice nuestro texto, sí o no? Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él dice, en su celo, en su ignorancia, pensó que perseguir a los cristianos, encarcelarlos, castigarlos, él sentía que estaba haciendo lo correcto. Y así hay mucha gente, y así estábamos nosotros. Pensábamos que estábamos en lo correcto, pero estábamos mal. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante que cada creyente que da su testimonio no se avergüence de testificar lo que hacía y lo que practicaba, lo que pasaba en su vida, lo que hacía. Era notorio para la familia, amigos y colonia. La gente nos conoce. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué no testificarlo si ellos saben? Es cierto, era así, pero ahora ya no es. Eso es contar, así fue mi vida. Pablo dice claramente, yo metí a la cárcel a los cristianos porque él tenía la potestad de hacerlo. Yo daba mi voto cuando mataron a los cristianos. Yo los castigaba, los forzaba a blasfemar, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Esto puede abarcar otro minuto, porque estamos hablando que un testimonio mínimo debe durar 3 minutos. 1 minuto para decir quién era usted y otro minuto para decir lo que hacía, quién era y lo que hacía. Es crucial que el cristiano o la cristiana testifique si era borracho, si era drogadicto, si era mujeriego. ¿Cuántos dicen amén? Si era malcriado, si era religioso, si era peleonero, si era ateo, si estaba metido en una religión, si practicaba brujería, etcétera. Hombres y mujeres. Y yo no escucho de muchos cristianos y de años, hermano, no testifican para nada de lo que ellos fueron. No sé si se avergüenzan o ya se olvidaron de dónde Dios los sacó, pero hay gente que necesita escuchar cómo se puede salir de todo esto. Otra cosa, si usted estaba enfermo o si estuvo en el hospital a punto de morir, al borde de la muerte, si usted estuvo en la cárcel, yo tuve que tratar con un hombre en Cobán. Yo le decía, vos estuviste en la cárcel, hermano. Le digo, ¿cuántos están allá afuera que pasaron por lo que vos estás? ¿Por qué no compartís esa parte de tu vida? O sea, cosas que se pueden omitir, que pueden tocar vidas. Él estuvo en el hospital a punto de morir y no contaba eso. Empezaba a decir, te invitamos a la iglesia, a la casa del alfarero. Y yo le decía, ¿y tu testimonio? Lo que eras, lo que hiciste, eso es testimonio. Testimonio. ¿Cuántos están aquí? Así que si estaba enfermo, si estaba en el hospital, si estuvo en la cárcel, y si Dios ahí habló su vida y encontró a Cristo ahí, eso tiene que decirlo. Es importante. En cuanto a las mujeres, ellas pueden testificar también un poco de su vida anterior. Y muchos por el ambiente familiar que no era agradable, decidieron irse de la casa a buscar o irse con marido, pero les salió peor. Hay muchas mujeres que hicieron eso, hermano. Yo conozco muchas cristianas que en su desesperación se fueron de la casa, dijeron, aquí está, esto es un infierno, me voy a ir, voy a hacer mi vida, y les fue peor.
¿Cuántas jovencitas están a punto de tomar decisión? Y cuando escuchen eso, ¿sabes qué? Escúchame, yo fui una jovencita y cometí errores, ¿sabes qué? Yo andaba buscando el amor en hombres y me fue mal, etcétera, etcétera. Cosas, hermano, que puede contar y que puede ayudar a personas. O cuando hay esposas o madres que sufrieron las consecuencias del alcoholismo por parte de su esposo o hijos rebeldes, con un matrimonio y una familia destruida. Ese es un testimonio. ¿Cuántos matrimonios están de veras terriblemente perdidos? Y cuando alguien se para, ¿sabes qué? Yo estaba a punto de divorciarme. ¿Sabes qué? Yo fracasé en la vida. Yo fracasé en el matrimonio. ¿Sabes qué? Yo me divorcié. ¿Sabes qué? Yo tuve una traición y eso golpeó mi vida. Eso me humilló. Eso me lastimó y por eso me metí a las drogas y por eso me metí al alcoholismo y por eso hice esto. Pero ¿sabes? Ese es un gran error. No lo hagas. Cristo te puede ayudar. Híjole, hermano. Todo eso se omite. Y no tiene que ser así. Evangelismo urge, porque hay gente que necesita escuchar esa parte de nuestra vida y cómo salimos de ahí. Y si no tuvo vicios, no hacía nada malo, igualmente tiene mucho que testificar. Está el caso de mi esposa y de mis hijas, que ellas no saben qué es fumar, no saben qué es tomar, no saben qué es bailar, no saben qué es esto. Y ellas pueden decir, pero ¿qué voy a decir yo? Tienen mucho que decir, porque lo vemos en la manera de compartir su vida anterior de Pablo. Pablo era un religioso. Pablo no era alguien borracho, no era alguien que estaba matando gente por gusto, era alguien religioso y lo comparte. Posiblemente no era borracho, drogadicto, mujeriego, pero tenía problemas con sus padres, porque hay muchos que tienen esa situación. ¿Cuántos jóvenes o jovencitas tienen problemas con sus padres? Y cuando un joven se para y ¿sabes qué? Yo era rebelde con mis padres, no les hacía caso, ¿sabes? Yo estaba haciendo esto, pero quiero decirte, me fue mal, no lo hagas. Tiene mucho que decir un joven también, aunque no sea borracho, drogadicto, pero posiblemente tenía problemas con sus padres de rebeldía o estaba atado a la pornografía. Se le abren los ojos a muchos, pero es real. Yo he escuchado testimonios de jóvenes que decían, ¿sabes qué? Yo tenía problemas con la pornografía. Eso me tenía arruinado, me tenía en oscuridad. No sabía cómo liberarme de eso, pero Dios me liberó. Otros testifican, yo tenía odio en mi corazón y eso me amargaba, eso me enfermaba, eso me traía una tristeza profunda. Otros andaban buscando el amor con una pareja, satisfacción personal en lugares incorrectos. Híjole, hay mucho que se puede testificar, pero demasiado. No me diga, yo no sé qué decir. Vea cómo era su vida antes de venir a Cristo y usted de veras, yo hacía esto, yo era esto. Tiene mucho que testificar y gente está esperando que usted lo haga. Número 3, Pablo ahora invita a la gente a venir a Cristo. Pablo ahora invita a la gente para que vengan a Cristo. Hechos 26, 19 al 23. Hechos 26, 19 al 23. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo está diciendo que los está invitando ahora a venir. Creo que a los primeros que usted debe testificar de su conversión a Cristo es a su familia. Es a los primeros. A sus amigos más cercanos. ¿Les está testificando usted a sus amigos? Les está diciendo, ¿saben qué? Yo soy cristiano. Yo ya no hago esto, ya no practico esto, yo ya no voy acá. Cristo me cambió la vida.
Eso es interesante. Eso es algo que se debe de hacer a sus compañeros de trabajo. En mi caso, fue a mi mamá a quien le testifiqué primero y me la gané para Cristo. Fue la primera persona que yo le testifiqué. Y ya le he contado, yo llegué con el evangelio y le dije, mamá, estoy yendo a una iglesia, Cristo me cambió la vida, vamos, la invito, mire. Y ella, me acuerdo, no sé si estaba lavando ropa, estaba cocinando y abrió los ojos, me dijo, ¿qué? Me dijo, usted está loco, nosotros somos católicos, ¿qué voy a hacer en una iglesia evangélica? Y siguió haciendo sus cosas. Así me respondió, así de cariñosa y dulcemente. Y así le van a responder sus amigos. No se achicopale. Y yo le dije, mamá, le digo, escúcheme, mire la vida que hemos tenido todo este tiempo. Esto es una mentira, es una farsa, la religión que hemos tenido. Dios me cambió. Usted sabe que yo también andaba en borracheras, igual que mi papá, lastimándola a usted también. Pero eso se acabó. Dios me cambió. Y le testifiqué ahí en mis propias palabras. Le dije lo que yo hacía, lo que era. Y ahora la estaba invitando a la iglesia y ella fue la primera que llegó. Fue la primera alma que yo gané para Cristo y llegó mi hermano que estaba pequeño también. La invitación para la gente es que se arrepientan de sus pecados, de esa vida de tormento. La gente necesita escuchar, necesitas arrepentirte de tu vida. Compartiendo que solo en Cristo hay libertad, salvación, hay sanidad y vida nueva. Y es más efectivo cuando se memoriza versículos bíblicos. ¿Cuántos versículos se va memorizando? Porque si usted va agregándole un versículo corto a su testimonio, eso tiene un poder tremendo. Es más efectivo cuando usted se memoriza versículos que hablan de salvación, de sanidad, sobre libertad. Capítulo y versículo. No diga en la Biblia, saber dónde dice, no. Dice en Juan capítulo 3 versículo 16. Dice en 2 Corintios 5, 17. Y usted empieza a testificar. Dice en Hebreos 10, 38. Y dice en Hebreos 11. Capítulo, versículo y dónde está. El que da su testimonio en público, escuche, esto es importante que lo agarre de una vez, porque usted le va a enseñar a otros después. Ese es el punto. El que da su testimonio en público no debe dar los detalles de dónde está la iglesia, los días de servicio y el horario. No tiene que incluirlo en su testimonio. El que lo hace es el que está dirigiendo el evangelismo. En un evangelismo, cuando ya hay varios hombres, uno es el que está dirigiendo el evangelismo, otros son los que dan su testimonio y hay un tercero que hace el llamado. O sea, el que está dirigiendo el evangelismo, él es el que está diciendo, te invitamos a la iglesia, a la casa del alfarero, nuestros días de servicio, nuestra dirección, tenemos este evento, te esperamos, te invitamos y canta las alabanzas y ahora vas a escuchar este testimonio del hermano, la hermana fulana de tal. Eso es lo que hace el que dirige. Él no da su testimonio cuando hay muchos. Entonces, cuando usted pase a dar su testimonio, de su testimonio, no diga dónde está la iglesia, los horarios, de su testimonio. Tampoco se debe poner a citar la palabra de Dios solamente, no, y no compartir su testimonio. El que da un corto mensaje que nosotros le llamamos llamado es el que pasa al final. Él busca una parábola, busca una cita exclusiva y él comparte esa cita y empieza a invitar a la gente a venir a Cristo, a arrepentirse. Y por eso es que usted va a escuchar, haga esta oración ahí donde está, y hacen la oración del pecador. Eso lo hace el último, el que dirige, los que dan testimonio y el que hace el llamado. Yo he visto cristianos de años que hacen un evangelismo y lo hacen patas arriba. Es un descontrol. Todo tiene una manera de hacerse, es más efectiva. En un evangelismo hay uno que dirige, los que dan testimonio y el que hace el llamado. El que hace el llamado predica un pequeño mensaje y luego reta a la gente a recibir a Cristo. Ahí lo vamos a dejar, porque esto todavía falta. La experiencia o el encuentro con Cristo. Nuestro testimonio es único.
Nuestro testimonio tiene propósito y ahí hay mucho que hacer. La oración del pecador, la oración por el que se reconcilia, todo eso, hermano. O sea que no es solamente algo simple. Urge evangelizar, pero tenemos que aprender cómo. A mí me enseñaron cómo, y yo agradezco de veras al primer pastor. Él de veras se tomó el tiempo para decirme, ¿sabe qué, hermano Jorge? No haga esto, diga así, mire, cambie esto. Y ahí al principio como que no mucho le gusta, pero ahora entiendo, porque él sabía, él conocía, tenía una visión más amplia. Y hay muchas maneras de evangelizar, pero hay una manera de cómo hacerlo. Entonces, es importante que usted considere estos 3 puntos cuando vamos a ir a evangelizar y cuando va a dar su testimonio: el tiempo y 3 puntos. ¿Cuál es el primero cuando da su testimonio? Lo que antes fui. Número 2, la experiencia de cuando recibió a Cristo, cuándo lo recibió. Es importante que usted tenga una fecha. Si no la tiene, más o menos diga, fue tal y tal. Yo tengo la fecha. Un miércoles 29 de marzo del año 2000 yo tuve un encuentro con Cristo. Y eso es importante. Y lo tercero, invitarlos a que vengan a Cristo o que se reconcilien. Hay 2 grupos de personas. Hay personas que nunca se han arrepentido, que nunca han aceptado a Cristo, que vengan al arrepentimiento. Hay mucha gente que está resbalada, que se alejó de Dios. Invitarlos. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Lo vamos a dejar ahí, porque esto todavía está bastante extenso. Pero por eso le dije que trajera su cuaderno. Apunte, porque se olvida. Y después, ¿cómo fue que dijo, pastor? ¿Qué era lo que tenía que decir? O si no, vea la transmisión otra vez. ¿Cómo se llama este estudio bíblico? La urgencia. Urge que evangelicemos. Urge que evangelicemos. Cuando usted empiece a dar su testimonio, se va a picar. No va a parar de dar su testimonio. Vamos a decir, ya estuvo, hermana, ya párele. No, que vamos a hacer otro, ya párele. Es que es cierto, uno se emociona, o sea, siente algo poderoso en su corazón porque usted está dando vida, está dando un mensaje, está llevando las buenas nuevas de salvación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre este tema que estamos viendo, la urgencia de evangelizar? Lo primero que vimos fue la urgencia de evangelizar y los 3 puntos de cómo se tiene que dar un testimonio. Así fue mi vida, fue lo que vimos. Y lo segundo que vamos a ver es la experiencia o el encuentro con Cristo. Eso es importante. Es una herramienta. Tenemos la tecnología y es una herramienta, pero no hay como evangelizar de persona a persona. El Señor con la mujer samaritana fue persona a persona, la vio a los ojos, le dijo palabras que fueron al corazón. Esta mujer se desarma, ella se rinde. El endemoniado gadareno está ahí golpeándose, está en los sepulcros, hiriéndose, nadie puede hacer nada por él, pero Jesús llega y lo libera y este hombre es transformado. No hay como evangelizar de persona a persona. Hay que usar todas las herramientas posibles, pero no podemos cambiar el testimonio personal. No es el mismo efecto. Sí, hay muchas maneras, por eso hacemos conciertos, pasamos películas, dramas, es una manera de evangelizar. Pero siempre era el punto donde, ¿sabes qué? Yo estaba así, mi vida era así, de veras sí, así estaba. Y eso como que hace que la gente sienta confianza. ¿Y cómo lo hiciste? Bueno, le hice así, así, así. La gente anda buscando una respuesta y somos nosotros
los que tenemos esa respuesta, y esa respuesta es Jesús. Amén, sí, así es. Lo que amarra el contacto de persona a persona es lo que hace la diferencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que vimos? Ahí lo dejamos. Ya sabe cómo se tiene que dar un testimonio, ya sabe, 3 puntos, 3 minutos. Y a veces uno se toma más tiempo, pero es muy raro. Miren, después de 3 minutos empieza a repetir lo mismo, ya no haya qué decir. Pero uno va encontrando la manera más efectiva. Por parte, sí, sí. Y Dios va poniendo a veces, o la mayoría de veces, qué decir. A veces uno siente, no voy a hablar de esta parte de mi vida. Y porque Dios sabe que hay gente que está pasando eso que usted pasó y que va a saber cómo cambió todo. Entonces, no hay que avergonzarse. Por eso, Romanos 1:16, a ver quién lo puede leer. No lo tengo en mis notas, pero Romanos 1:16. Ese es un pasaje que debe memorizarse. A ver, ¿qué dice José? Romanos 1:16. 1:16. Amén, gracias. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío y al griego. Entonces, yo le compartí que al principio no era vergüenza, era miedo de hablar en público, pero hay que romper eso. Media vez lo hace, mire, la primera vez que usted dé su testimonio va a ser corto por los nervios. Va a temblar el micrófono y se le va a olvidar. ¿Y qué dije? Pero media vez lo hace la primera vez, después la segunda es más fácil, la tercera, y después hasta va a ser así, y va a ser así. Va a testificar y va a decir aleluya, gloria a Dios. Sí, porque honestamente a uno le da pena decir aleluya, gloria a Dios. No no es nuestro lenguaje, pero uno va como agregándolo a su vocabulario. Ya no se siente uno extraño decir aleluya. Para mí ya no es extraño decir aleluya, gloria a Dios, amén, Dios te bendiga, Cristo te ama. ¿Por qué? Porque lo vivimos, lo entendemos. Entonces no hay que avergonzarse, y hay mucha gente necesitada, solo está esperando que les prediquemos y se van a convertir, porque hay una cosecha grande esperando. ¿Estamos? Bueno, lo vamos a dejar ahí. Hay estudio bíblico dentro de 15 días, si no estoy mal. Vamos a continuar con esto. Y hay una serie de estudios bíblicos que vamos a estar viendo los sábados y más adelante los domingos. Pero vamos a empezar los sábados, para que muchos hagan el ritmo. Los estudios bíblicos son vitales, traen crecimiento. Hay cosas que en un mensaje no se puede, pero en un estudio bíblico sí.
Por eso se le dice, ¿tiene alguna pregunta? ¿Tiene algún comentario? Porque en un sermón no se da ese espacio, pero ahorita sí. Por eso se dice, hable ahora o calle para siempre. Gloria a Dios. Bueno, vamos a recoger la ofrenda de este servicio. Vamos a traer esos diezmos, esas ofrendas, esas promesas. Vamos a seguir invirtiendo en la obra de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros, no nos ha desamparado, no nos ha dejado y Él es fiel. La 10ª parte de lo que usted gana, de lo que usted recibe, le pertenece a Dios. Y alguien que está salvo no tiene problemas para diezmar. Lo hace por gratitud, por obediencia y sabe que es lo correcto. Y la ofrenda, hermano, es algo que sale del corazón, porque muchos cristianos sí diezman y qué bueno, pero no ofrendan. Una cosa es diezmar y otra cosa es ofrendar. Y otra cosa es meterse en una promesa económica. Vamos a invitar a otros predicadores y ahora sí nos vamos a preparar con más tiempo para recibirlos y eso requiere finanzas, así que su diezmo es clave. Gracias a cada diezmador, a cada ofrendador, gracias. Hay mucho que hacer. Un volante, hermano, puede hacer la diferencia y con una alma que ganemos, porque vamos a decir, se mandaron a hacer, no sé si 1,500 volantes para el avivamiento con mi pastor, los fuimos a repartir y hay fruto. ¿Vale la pena o no? El alma de nuestro hermano vale la sangre de Cristo. Entonces, vale la pena. Entonces, tener un volante es importante, vale la pena. Cristo entregó su sangre para salvarnos, así que vamos a seguir invirtiendo en la obra de Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a darle a Dios con todo el corazón y vamos a dar con todo el corazón. Padre, te damos las gracias por esta noche, por el privilegio de poder dar a tu obra, a tu reino. Yo te pido que bendigas, Salvador Alegre, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender que evangelizar es urgente, Dios, y todos tenemos algo que decir, algo que testificar, lo que has hecho en nuestras vidas. Padre, sabemos que las finanzas también son parte de la evangelización, Señor. Necesitamos finanzas para llegar a la gente, Señor, a través de muchas maneras. Te pido que bendigas cada diezmo, cada ofrenda, cada promesa. Bendice a tu pueblo y multiplica lo que damos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya empezamos con los estudios bíblicos y no vamos a parar. Los estudios bíblicos me ayudaron a mí muchísimo y nos va a ayudar a todos. Hay cosas que no sabemos y vamos a aprender, o que tenemos como dudas, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Mañana domingo es día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? 11 de la mañana y 6 de la tarde son nuestros servicios. 1 hora antes está abierto para orar, para pedir a Dios, preparar el corazón. Mañana vamos a evangelizar, vamos a ver. Yo digo que lo mejor sería entre 4 de la tarde, ya cuando el sol esté más calmadito. Si lo hacemos después del servicio, muchos tienen hambre y que mucho sol, así que ya comidos, ya con un buen café, vamos a ir con todo el poder a evangelizar y usar esas pancartas, evangelizar y predicar, porque urge. Así que póngase de pie, vamos a despedirnos, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por este estudio bíblico, y que Dios nos lleve con bien. Padre, te damos las gracias por esta noche, por este estudio bíblico que hemos empezado, Dios, la urgencia de evangelizar, que cada uno lo tomemos en serio y que empecemos ya a evangelizar.
Dios, quita toda pena, toda vergüenza, todo temor. Quítalo, Señor, porque el temor no viene de ti. Ayúdanos, pon tus palabras en los labios de cada uno, Dios, y que puedan testificar que tú vives, que tú reinas, Señor. Ayúdanos, llévanos en paz, en bendición a nuestros hogares, Señor, y permítanos estar mañana aquí para adorarte, Dios. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios